a hablar de un tema que es la estimulación ovárica. Este tema pues siempre está mucho más relacionado con los médicos, pero vamos a ver cómo desde la parte de embriología vemos la estimulación ovárica. Entonces quiero empezar con una analogía, que es un cultivo, un campo de cultivo relacionado con el impacto sistémico que tiene la hiperestimulación ovárica. Entonces, la semilla representaría el óvulo, el suelo representaría el cuerpo humano y la tierra o los fertilizantes representarían todos los medicamentos que utilizamos para estimular a las pacientes. Entonces, en esos dos escenarios, la excelencia de un fruto no es un evento aislado, sino la consecuencia de una tríada exacta: una semilla con potencial, un suelo que actúe como regulador y nutrientes a su justa medida que impulsen la vida sin asfixiarla. Entonces podemos tener dos escenarios. El primero, de la izquierda, vemos acá todas las semillas que crecieron de una manera uniforme, todas están maduras, porque tienen un suelo que está en armonía y nutrientes que fueron justo a la medida. El segundo escenario es unas semillas que podemos ver maduras por fuera, pero no sabemos bien cómo están por dentro. Puede ser que estén o posmaduras o estén inmaduras. Un suelo que está, digamos que es tóxico o puede estar contaminado con radicales libres, y unos nutrientes que pueden estar en unos niveles muy altos que pueden pues afectar las condiciones de las semillas. Y es que existe un mecanismo de selección en el ciclo natural donde existe un control de calidad muy estricto, donde normalmente solo se va a estimular un óvulo y los otros que están allí van a entrar en atresia fosicular. En la hiperestimulación ovárica ese control de calidad queda totalmente anulado y lo que pasa allí es que todos los folículos se obligan a madurar, es decir, que pueden ser los que podían no salir por daños o aneuploidías, pues van a estimularse también. Y es allí donde el dogma de más es menos podría ser erróneo. Y entonces cuando buscamos en la literatura los diferentes estudios que hay sobre cómo las moléculas que utilizamos para la hiperestimulación pueden afectar los óvulos, entonces encontramos diferentes estudios, algunos que están en contra y otros a favor, y que pueden ayudar o afectar pues, todos los óvulos. Entonces vamos a empezar hablando de la FSH. Pues la FSH es la molécula que más utilizamos. Esta molécula tiene una ventaja y es que va a producir un mayor reclutamiento de ovocitos y a lo largo pues eso quiere decir que van a haber más embriones disponibles y va a haber un aumento acumulado de la tasa de nacido vivo. Pero también está relacionado con varias cosas que pueden afectarlos. Una de ellas es la alteración progresiva de la progresión meiótica y la segregación cromosómica, la interrupción de la comunicación cúmulo-ovocito, el aumento del estrés oxidativo y el aumento de las tasas de aneuploidía cuando se dan en altas dosis, así como la disminución de la tasa de nacidos vivos. En el caso de la HMG, la actividad LH que tiene mejora la maduración del ovocito y el mantenimiento del estado euploide, pero hace que el ovocito presente mayor número de dimorfismos. En el caso de los antagonistas de la GnRH, aumenta también la incidencia de dimorfismos y puede afectar la calidad y el desarrollo embrionario. Por último, los agonistas de la GnRH pueden tener una mayor tasa de recuperación de M2, pero puede aumentar las tasas de aneuploidía. Entonces, cuando vemos estos resultados, vemos que no existe un consenso sobre cómo las gonadotropinas pueden afectar o pueden ayudar a los óvulos y al desarrollo embrionario en el laboratorio. Y es que existen muchas variables involucradas en este proceso para poder seleccionar cuál sería el mejor medicamento para la paciente. Entonces podemos tener FSH, LH, HMG, antagonistas de la GnRH y para el trigger agonistas de la GnRH y la HCG. ¿Esto de qué va a depender? De las condiciones o de los perfiles de respuesta de la paciente. Es allí cuando, pues, desde la parte médica personalizan las estimulaciones ováricas, entonces va a depender de la edad de la paciente, el recuento de folículos antrales, el nivel de la antimuleriana y algo muy importante que también se debe tener en cuenta es la respuesta farmacogenómica pues, que cada paciente tiene a los medicamentos. Las dosis que se van a utilizar, los protocolos y los días de estimulación. Y entonces es allí cuando entramos los embriólogos, porque los embriólogos somos el auditor de la estimulación y el laboratorio de FIB es el espejo que refleja la calidad de la estimulación ovárica.
Entonces, por medio del laboratorio podemos medir dos indicadores muy importantes. Uno de ellos es la tasa de recuperación ovocitaria, que esperaríamos que estuviera entre un 80 y un 90%. Y la tasa de madurez ovocitaria, que esperaríamos que estuviera entre el 75 y el 85%. Y entonces, ¿qué esperamos ver nosotros en el laboratorio? El ovocito M2 ideal. Un ovocito que tenga un citoplasma con aspecto claro y uniforme, un corpúsculo polar liso y que no esté fragmentado, una zona pelúcida con grosor adecuado e intacto y un espacio perivitalino pequeño y ajustado que no tenga ningún tipo de detritos dentro de él. Pero hay algo muy importante, que cuando nosotros vemos esta imagen decimos el óvulo está maduro y tiene todo el potencial para llegar a ser un blastocisto, pero no sabemos internamente qué es lo que está pasando dentro del citoplasma. Entonces existe algo muy importante que es la sincronía nuclear y citoplasmática. La maduración nuclear, es decir, el estadio está, el M2, el óvulo es un M2, pero no es un indicador suficiente de la madurez. Entonces, cuando vamos a mirar la maduración citoplasmática, si esta no está acorde a la maduración nuclear, podemos tener pues distintos problemas en el laboratorio. Una es que esto puede comprometer los procesos del ovocito de activación, de fertilización y desarrollo embrionario. Puede también tener efectos perjudiciales al momento de formar los pronúcleos, y esto ¿cómo lo vamos a ver? Con todos los dimorfismos que observamos a nivel citoplasmático. Y entonces vemos diferentes ovocitos. Nosotros esperaríamos que la mayoría de ovocitos fueran el M2 ideal, pero no es así. Entre el 60 y el 70% de los ovocitos producidos por estimulación ovárica van a tener algún tipo de dimorfismo. Entonces vemos aquí a nivel del corpúsculo polar, pues un corpúsculo polar grande, vemos un citoplasma granular y vemos un ovocito con diferentes vacuolas. Otras de los dimorfismos importantes también en el laboratorio es el espacio perivitelino. Entonces el espacio perivitelino es la retracción del citoplasma, lo que podemos ver aquí evidenciado que se ve más pequeño y vemos un espacio perivitelino aumentado. Esto puede disminuir las tasas de fecundación y la tasa de llegada a blasto. Y la otra es la presencia de gránulos gruesos, como lo vemos acá. Esto es porque el ovocito estuvo expuesto a una toxicidad con altas dosis de gonadotropinas. Está descrito que la dosis altas de HMG puede hacer que los ovocitos tengan esta característica. Entonces, este estudio que tengo acá, que es del año 2023, nos habla de cómo ellos compararon una corte de ovocitos de pacientes que tenían óvulos con este dimorfismo y óvulos que estaban completamente normales, y los compararon y encontraron que el grupo de los que tenían el dimorfismo se veía afectada negativamente la calidad de los embriones en etapa de clivaje y los embriones se detenían de manera temprana. También había una tasa de aborto significativamente mayor en el grupo que tenía el dimorfismo. Otros estudios también han reportado que tasas más bajas de implantación y embarazo en curso se ven cuando existe este dimorfismo, y dosis altas de FSH se correlacionan con la granularidad en el espacio perivitelino. Otra característica son los óvulos oscuros. Entonces aquí también hay como una discusión, digamos que en la literatura algunos estudios refieren que un óvulo oscuro simplemente es como un color diferente del citoplasma, pero que puede ser un óvulo normal. Otros estudios dicen que sí hay una afectación, que esto se puede dar por las altas dosis de FSH y que puede producir menor tasas de fertilización, de llegada a blasto y una menor tasa de embarazo clínico. También por altas respuestas de LH, altas dosis de LH o HMG en pacientes con alta respuesta, pacientes que en ese caso no necesitarían LH, esto puede afectar los óvulos. Y en algunos casos también está descrito que pacientes de edad materna avanzada también pueden tener óvulos con esta característica. Otra característica es el retículo endoplasmático liso. Entonces esto es un reservorio de iones de calcio, como lo podemos ver acá en el óvulo, se observa de esta manera. Y esto es muy importante porque el calcio está involucrado en todo lo que es la activación ovocitaria y la reanudación de la meiosis. Si esto se afecta, pues vamos a tener problemas en el momento de la tasa de fertilización, el desarrollo embrionario, de implantación y tasa de embarazo también.
Entonces, ¿cómo manejamos cómo manejamos esto en INSER? Entonces, quise traer, bueno, algo muy importante es que en el laboratorio, el éxito de un laboratorio de FIP es tener una cantidad adecuada de óvulos, pero también una calidad adecuada. Entonces, así como lo mencionó el doctor Montes en su charla, el mismo análisis de pacientes que él mencionó allí, entonces eran 409 pacientes llevadas a ciclos de hiperestimulación ovárica entre 2024 y 2025. ¿Y qué observamos acá? Que el número de óvulos captados y maduros pues correspondía a lo que esperaríamos de acuerdo a la edad, que en pacientes de 35 años más o menos teníamos 14 óvulos captados y en mayores de 40 años esta tasa se reducía casi a la mitad. Quisimos evaluar como todas las diferentes estimulaciones que se habían hecho en la clínica y relacionarlo con los resultados del laboratorio. Entonces, aquí tenemos como dos grupos, uno que fue los que utilizaron FSH recombinante sola en compañía de LH-HMG y el otro grupo FSH urinaria sola en compañía de LH y HMG. Entonces encontramos que las que fueron con FSH recombinante no hubo una diferencia en la tasa de maduración, fue muy similar entre los grupos y la tasa de blastulación también fue muy similar. Esto quiere decir que las estimulaciones se están dando a las pacientes adecuadas y que esto no está impactando en los resultados del laboratorio. En el grupo de la FSH urinaria sí observamos una disminución en la tasa de maduración y una disminución en la tasa de blastulación. La tasa de euploidía, pues que como vimos en los estudios anteriores, dicen que los medicamentos pueden afectar esta tasa, pero en este caso pues no lo analizamos de esa manera porque hay diferentes variables que pueden estar afectando o disminuyendo la tasa de euploidía, una de ellas la edad. Ahora cuando lo miramos por grupo de edad, entonces en menores de 35 años, observamos pues lo que vimos en la anterior y la tasa de madurez, entonces fue mayor en la FSH urinaria. ¿Esto por qué? Pues relacionado a que este grupo de pacientes son los que tienen un mejor pronóstico y pues con solo FSH van a tener unos mejores resultados de estimulación. En el grupo de 36 a 39 años, encontramos que la tasa de madurez también fue buena con recombinante y que la mejor tasa de madurez fue cuando se combinó FSH con LH. Igual en las mayores de 40 años. La mejor tasa de madurez fue cuando se combinó FSH urinaria más LH. Entonces esto quiere decir que en estas pacientes, pues aquí vemos en cuanto al resultado del laboratorio, sí impacta el utilizar LH para este tipo de pacientes. Bueno, y como ya hablamos de los diferentes tipos de estimulación que se les puede dar a las pacientes, pues aquí en INSER se hace de una manera muy personalizada, donde se tienen en cuenta las diferentes características para poder dar la estimulación adecuada. Entonces, la edad, los niveles de antimuleriana y conteo de folículos centrales, las enfermedades de base que pueda tener la paciente y los parámetros que se utilizan para esto, pues va a ser una dosis entre 150 y 300 unidades y días de estimulación entre 11 y 14 días. ¿Y cómo manejamos estos indicadores que les contaba de la tasa de recuperación ovocitaria y de madurez desde el laboratorio? Entonces, cuando nos llegan los óvulos al laboratorio, hacemos pues toda la captación, la decumulación y cuando encontramos allí resultados que son por debajo de los esperados en las tasas, pues allí es donde entra lo importante de la comunicación médico-embriólogo. Entonces, en esos casos, nos reunimos con el médico tratante de la paciente y allí es donde empezamos a evaluar cada una de las características, los días de estimulación, el tipo de medicamento que se le dio, el trigger que se utilizó y cómo le fue en las estimulaciones anteriores. Entonces podemos relacionar todo lo que pasó en la estimulación con lo que nosotros estamos viendo en el laboratorio y en conjunto poder tomar decisiones si se decide, por ejemplo, congelar los óvulos, si se decide continuar con el ciclo o si, por ejemplo, esta reunión o estas decisiones que se tomen allí pueden servir para un siguiente ciclo. ¿Y esto cómo nos impacta en el laboratorio? Entonces, hace algún tiempo nosotros todos los dimorfismos los anotábamos. Entonces, cada dimorfismo que tenía el óvulo lo anotábamos y estábamos pendientes si esto nos podía afectar o no nos podía afectar los resultados del laboratorio. Pero nos dimos cuenta que no, que
tener o no tener a veces un óvulo dismórfico, pues al final la llegada a blasto no estaba afectando. Solo en el caso, por ejemplo, del espacio perivitelino aumentado, que es un óvulo que es muy difícil de inyectar, porque es un óvulo donde el citoplasma se está moviendo en un espacio libre que tiene dentro de la zona, y allí podíamos ver a veces que la tasa de fertilización podía disminuir un poquito porque estos óvulos son un poco difíciles de inyectar. Pero el dimorfismo que más nos estaba afectando los resultados del laboratorio era el retículo endoplasmático liso, porque esto sí nos disminuía la tasa de fertilización, entonces podía ser que este óvulo que entráramos a inyectar podía que no fecundara al día siguiente o que se degenerara. Y pues el desarrollo embrionario también veíamos que estaba alterado. Entonces, ¿cuál es la conducta del laboratorio? ¿Inyectar o no en esos casos? Y eso, la respuesta va a ser depende. Depende porque depende de cada caso. Si yo tengo, por ejemplo, este tipo de dimorfismos en una donante donde tengo 30 óvulos y tengo 2 óvulos con este dimorfismo, pues podría no inyectarlo. Pero si es un caso de una paciente donde tengo muy pocos óvulos y donde esa es su única oportunidad, pues en ese caso sí lo hacemos. Esto es una paciente que se captaron estos 3 óvulos. Quiero que miren el óvulo número 1. Ahí podemos ver que es un óvulo que tiene muchísimos dimorfismos, tiene múltiples vacuolas, tiene granulaciones en el citoplasma, tiene una zona completamente dismórfica, ahí no se ve, miren, ahí se ve cómo estaba el óvulo. Y cuando empezamos a observar el video, pues se veía que tenía una asimetría en la división, no tenía casi fragmentación, y miren el embrión que llegó a ser. Entonces ahí es donde se desmitifica un poco que el tener óvulos que sean dismórficos, descartarlos tal vez o no inyectarlos. Miren, por ejemplo, este resultado. O sea, este es un embrión que, a pesar de que venía de un óvulo completamente dismórfico, llegó a ser un embrión pues muy bonito. Entonces, analizando todo esto, nos dimos cuenta que en nuestro laboratorio los dimorfismos no dependen de la estimulación y no están afectando nuestros resultados. Es más de pacientes porque, por ejemplo, tenemos donantes que van varias veces o llegan varias veces al laboratorio y solo con ver los óvulos reconocemos que es esa donante, porque son patrones característicos en los óvulos que, sin importar el desenlace, porque podemos tener embriones muy bonitos, son una característica de la paciente. Y esto pues no está relacionado con su tasa de blastulación. Ahora vamos a hablar un poco de los embriones. Entonces, en los embriones, pues digamos que la transferencia, podemos hacer 2 tipos de transferencia en fresco, transferencia descongelado. Y en la transferencia en fresco, en este rango del 2024 al 2025, hicimos 45 transferencias en fresco con una tasa de embarazo del 53.3. Y en descongelados, 431 transferencias con una tasa de embarazo del 60.5. Estas tasas de embarazo, porque digamos que son altas, porque primero aquí están todas las pacientes, no estamos discriminando por grupo de edad ni nada, pero es importante decirles que en fresco la tasa de embarazo es muy buena porque hemos sabido seleccionar cuáles son las pacientes que sí verdaderamente deben ir a una transferencia en fresco. Entonces, por eso, como lo mencionaba el doctor Montes, se hacen mediciones de progesterona y estradiol el día antes para poder ver si realmente vale la pena hacer esa transferencia y si no, preferimos congelar los embriones. Y también hemos aprendido con el tiempo a ser un poco más exigentes con la calidad de los embriones. Antes, digamos que congelábamos y biopsiábamos absolutamente todo lo que llegara a ser un embrión. Hemos aprendido que la calidad de los embriones nos puede afectar también muchísimo la tasa de embarazo. Y ya como conclusiones, entonces, los mejores resultados que obtuvimos de las estimulaciones de nuestro centro se dieron con FSH recombinante. A nivel de laboratorio no vemos un impacto significativo de la estimulación, de la hiperestimulación ovárica, y es importante personalizar los tratamientos, tanto de la parte médica como de la parte de laboratorio, y es muy importante esa comunicación médico-embriólogo. Y pues ya ahorita que estamos en la época de la inteligencia artificial, esto ha minimizado un poco el efecto de esos dimorfismos, porque ya no es tan importante, por ejemplo, tener en cuenta lo que vemos en el óvulo, sino ya con la inteligencia artificial otros indicadores son más importantes en un embrión, como los tiempos morfocinéticos o todo lo que nos puede dar de datos la inteligencia artificial para escoger el mejor embrión. Muchas gracias.
Hasta luego, Yuli.